Arquella es un centro de documentación de arte contemporáneo que pertenece al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, al MUAC. Y bueno, es un proyecto que se hizo desde que se construyó el museo, desde que se empezó a idear el museo, porque creíamos que faltaba como un centro donde realmente pudieras hacer historia del arte en México, principalmente. Pues son archivos, documentos tanto digitales como documentos físicos que tienen que ver con diferentes procesos del arte contemporáneo en México. A partir de, un poco va de acuerdo a la vocación del museo, que es a partir de los años 50, que es cuando se construye Ciudad Universitaria. Entonces el archivo va de acuerdo también a la colección artística, a la colección de obra del museo. Y la idea es tener como acervos tanto de instituciones, galerías, artistas, críticos, que tuvieron que ver en el quehacer del arte mexicano. Pues mira, a partir de un proyecto que hicimos, que era la exposición de la era de la discrepancia, que empezamos a investigar a partir de los años 60 en México, nos dimos cuenta que era muy difícil ir a investigar en un solo lugar donde pudieras tú hacer realmente hacer un recuento o una interpretación del arte mexicano. Y bueno, generalmente los archivos estaban en casa de los artistas, en muchas ocasiones estaban en muy mal estado, en otras ocasiones pues no existían. Entonces, bueno, nos dimos cuenta de esta falta de documentación para poder hacer la historia del arte en México, ¿no? El arte contemporáneo en México. También, por otro lado, también aparece a partir de los años 50, porque también creemos que es entonces cuando se empieza a cambiar un poco el sentido del arte como mucho más experimental, y es un poco también las bases para lo que hoy consideramos que es el arte contemporáneo en México. Bueno, el centro de documentación está en la planta baja del museo, en el sótano, en la planta baja del museo. Funciona de lunes a viernes. Generalmente, si se quieren consultar archivos, es con cita previa para nosotros poder organizarnos. Y también hay una biblioteca, que pretendemos que sea una biblioteca que tenga materiales sobre arte contemporáneo. Bueno, pues el archivo de Olivier es muy extenso, es un lugar donde convergen diferentes idiomas, diferentes espacios y también temporalidades. A propósito de la película en la que Olivier se baseó para hacer su película, Que viva México, del director ruso Eisenstein, me gusta pensar un poco el archivo de Olivier precisamente como la película del ruso, que era como una historia en donde se recorría como todo el territorio mexicano en diferentes temporalidades, y creo que el archivo de Olivier es precisamente un poco eso. Encontramos como mucha documentación del periodo precolombino, hay muchas cosas sobre arqueología prehispánica, la cultura, después viene el periodo colonial, y bueno, hay un breve salto cronológico, y después en el siglo XIX hay mucho material documental sobre fotógrafos que venían a México, un poco con este afán de registrar y capturar el México exótico. Y bueno, creo que un poco de la documentación que más hay en el archivo de Olivier es un poco sobre el siglo XX en todo su esplendor artístico. Desde la mitad del siglo XX, creo que el archivo de Olivier es un poco extremo en tiempos, y eso es lo que me gusta mucho, ¿no? Encontramos desde la A de Abraham Ángel a principios del siglo XX hasta la V de Miguel Ventura en el arte contemporáneo. Y bueno, finalmente creo que, como en resumen, el archivo de Olivier es finalmente documentación de toda la investigación que hizo para sus libros, exposiciones, y bueno, creo que es muy vasto, sobre todo también en fotografía, y para su película que investigó sobre Eisenstein y todo el turismo intelectual que venía a México en los años 30. Y lo que Olivier quería era que a su muerte, ¿sí?, se constituyera un fideicomiso y un grupo pequeño que controlara sus materiales, cosa que no se dio, porque nunca formalizó su petición. Entonces quedó abierto. Se metía a los archivos, pero básicamente buscando cosas muy precisas. Pero su fascinación era sobre todo el cómo él podía, a partir de los archivos, de los documentos existentes dispersos en paquetes familiares, documentos de familia,
archivos públicos, archivos que se abrían al público, como por ejemplo después de la desaparición de la Unión Soviética, cómo podía él rastrear ciertas pistas que le permitían construir su propio archivo. Entonces, para él sí, su archivo era el resultado de su trabajo, ¿sí? Y era uno de los materiales más preciados para él.